Buenas noches. Qué privilegio es estar aquí. Oh, cuán grata nuestra reunión. Bienvenidos a todos, queridos hermanos, queridos amigos, aquellos que están aquí por primera vez. Es tiempo de conocer a Dios. Muy bien, antes de empezar, mis queridos hermanos, vamos a colocarnos de pie. Vamos a arrodillarnos. Y vamos a implorar la presencia de nuestro Dios. Maravilloso Dios y Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre por los siglos de la eternidad. Qué privilegio es estar aquí, delante del trono de tu gracia, para hablar de tu palabra, para conocerte, Señor, a través de ella. Amado Dios, permite que no sea este siervo en esta noche, sino que haya un tizón encendido en mis labios para poder compartir con hermanos y amigos esta verdad del Padre y el Hijo y lo importante que es conocerte a ti, Señor, para la vida eterna. En tus manos de amor dejamos este primer servicio y también el segundo. En Cristo Jesús. Amén. Una necesidad inaplazable, queridos hermanos. Es tiempo de conocer a Dios. ¿Por qué decimos que es una necesidad inaplazable? Porque este mundo ciertamente se pierde. ¿Y por qué se pierde? Porque no conoce a Dios, queridos hermanos. Hoy estamos aquí para predicar el Evangelio. Y hay un desconocimiento de qué es el Evangelio. Tal vez será letra muerta. ¿O será que tiene que ver con alguien? Pero ¿qué es el Evangelio, mis hermanos? Como colocamos aquí, ¿es un libro? ¿Es un conjunto de reglas o doctrinas? ¿Es una religión? No, queridos hermanos, el Evangelio tiene nombre propio. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, porque solo en Él y a través de Él encontramos las buenas nuevas de salvación. Es importante tener en cuenta que el Evangelio es muy fácil. El Evangelio no es difícil, es muy fácil. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro, esa palabra ya me encasilla en algo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y eso ya debería decirnos algo a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿En dónde vamos a buscar salvación? ¿Solamente en el nombre de quién, hermanos? En el nombre del Hijo de Dios. Dice Apocalipsis 14:6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, a toda tierra, nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué había que hacer con el Evangelio eterno, hermanos? Predicarlo. Había que predicarlo. Bien, el Evangelio, mis hermanos, ¿será que tiene un centro? ¿Será que tiene algo que hila desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Ciertamente sí. Dice, y yo he llamado a Juan 3:16, el centro del Evangelio. Hemos querido llamar a este versículo el centro del Evangelio, pues lo encontramos en otras palabras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, mostrando nuestra única esperanza de salvación, tal y como lo manifiesta a través del Hijo de Dios. Aquí encontramos algo bien importante, mis hermanos. Hay alguien que da y hay alguien que es dado. Hay alguien que entrega, que da, y ese alguien tiene nombre propio. Ese alguien es Dios. ¿Quién es el que da? Dios. Dios es el que da. Y encontramos a alguien que es dado y que se le llama en la palabra el Hijo de Dios. Ahora bien,
¿Será la misma persona? Si nosotros nos vamos a la palabra, ¿será la misma persona? Ciertamente no. Son dos personas diferentes y divinas, la una como la otra. El Hijo es de la misma sustancia del Padre, pero ojo con esto, no es consustancial con el Padre, porque si no, no sería, como nos dice la palabra, su Hijo engendrado. Fue engendrado por el Padre, ¿cuándo? En algún momento de la eternidad. La mayoría de los que estamos aquí conocemos esta verdad del Padre y el Hijo. Y el Evangelio es didáctico, es muy fácil. Y todos podemos enseñarlo a aquellos que nunca lo han conocido. Bien, dice el Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora bien, ¿en qué momento histórico está este versículo? Tal vez en el nacimiento de María, porque muchas veces se concibe así, pero ciertamente no es así. Se refiere a cuando Cristo es sacado del seno del Padre en un momento en que nuestra mente finita no alcanza a comprenderlo. Hebreos 1:5 así lo manifiesta. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un engendramiento y otro? La palabra y otra vez, y otra vez. Y dice, yo seré a el Padre y él me será a mí hijo. ¿Qué me está diciendo la palabra otra vez? Que hay un engendramiento en la eternidad y hay un engendramiento en María. Muy bien, vamos adelante. Cristo, sabiduría de Dios. Aquí encontramos algo muy interesante. Proverbios 8:22 al 30, vamos a leerlo y vamos a explicar. Jehová me poseía en el principio. ¿Qué es poseer? Es tenerlo. Me pertenece, me pertenece. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado. Pregunta, ¿quién va por encima del príncipe? El rey, ciertamente el rey va por encima del príncipe. ¿Y a quién se le llama el príncipe? A Jesús. Entonces dice, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, desde el principio antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Hermanos, entender la palabra de Dios es muy fácil. Sin embargo, cuando tenemos prejuicios, es también muy fácil perderse. Yo podría decir que la sabiduría es algo etéreo o algo que le pertenece simplemente a alguien, pero que no se desprende de ese alguien. Pero resulta que esa sabiduría, el verbo, vino a nosotros. Vamos a continuar ahí. Dice ahí, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo tiempo. ¿A qué le suena eso de que era su delicia todo el día? ¿A qué le suena eso de que era su delicia todo el día? ¿Qué
que su Padre, su Hijo, era la delicia del Padre, ¿cierto? Ahora bien, en el plan de salvación, si yo voy a entregar todo lo que tengo, todo es mi delicia, ¿con qué me voy a quedar? Con nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que entregó Dios? Todo, muy bien, entregó todo. Veremos claramente en la palabra que la sabiduría de Dios se manifiesta en su Hijo, en su Hijo. Es Él, su Hijo, ¿qué es lo que es? El instrumento de la creación. Desconocimiento y tradición. El enemigo de Dios ha sido astuto y ha colocado muchas artimañas para que no conozcamos a Dios. Y una de las artimañas más grandes es colocarlo a Dios como ¿qué? Como un concepto. La mayoría de las personas tienen a Dios como un concepto, algo que es inalcanzable, algo que es indescriptible, la combinación de un ser que se manifiesta de tres maneras o de tres dioses que terminan formando una entidad. La pregunta, mis queridos amigos, hermanos, es: ¿Dios es un concepto? A la luz de la palabra, ¿Dios es un concepto? Ciertamente no. Para el conocimiento de Dios basta ir a su palabra. Es muy sencillo, solo significa escuchar su voz y relacionarse con Él. ¿Cómo conocemos a alguien que va a ser nuestra novia o nuestra esposa? Si no nos relacionamos con ella, ¿será que es diferente con Dios? ¿Tú qué crees, querido hermano? ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Hay muchas formas: la oración, el estudio de su palabra. En Juan 1:1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra nos muestra claramente dos seres que crean. ¿Cuáles son esos dos seres que crean, hermanos? El Padre y el Hijo. La iniciativa, la redención. Ustedes saben que en muchas cosas que nosotros necesitamos hacer de manera secular, debemos tener iniciativa. Porque si solamente está en el pensamiento, pero no lo desarrollamos, pues es porque no tenemos iniciativa. Y esa iniciativa de redención vamos a ver a través de este libro que algún hermano, si aquí hay alguna visita, les va a compartir, pero que está fundamentado en la palabra de Dios. Dice allí: el Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se conmovió de compasión por la raza caída. ¿Por qué sería que el Hijo de Dios se conmovió de compasión por la raza caída? Porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuándo? Cuando pecamos. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Cuál es esa señal? Es una señal de amor. Sigue diciendo: una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. ¿Cómo así de un mundo perdido? Ciertamente, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el amor divino había concebido un plan. Vamos a hacer algo. Un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. ¿Cómo? Por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿de dónde? De la gloria de Dios. Luego se exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo uno, igual a Dios, podría expiar
su transgresión. ¿Qué significa expiar su transgresión? Significa limpiar. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. ¿Quién podía? Solamente Cristo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia por la raza humana caída. Un plan de salvación. Cuando el hombre peca, rebelándose contra Dios, vemos a estos mismos seres trazando un plan de salvación, o lo que denomina la palabra la redención. ¿Recordamos qué estábamos diciendo? ¿Cuáles seres? El Padre y el Hijo. Vamos a ver qué significa redención. ¿Qué significa redención? Significa volver a comprar. Porque ¿quién nos había tomado cuando caímos en pecado? ¿Quién se adueñó de nosotros? Satanás. Pero Cristo nos iba a comprar de nuevo. ¿Con qué? Con su propia sangre. Volver a comprar. Cristo nos redime a través de su sacrificio. Nos vuelve a comprar, pues fuimos vendidos al pecado. Nos compra con su propia sangre. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? No se hace remisión de pecados. Esa remisión hecha por el Hijo nos lleva al centro del Evangelio. ¿Quién recuerda cuál es el centro del Evangelio? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muy bien, continuamos. ¿Cómo es que somos hijos? Ojo con esto, porque aquí empieza lo interesante. ¿Cómo es que somos hijos? Porque hay un hijo literal, ¿cierto? ¿Quién es ese hijo literal? Cristo Jesús. ¿En dónde vimos que era literal? Salmo 2:7. Engendrado por el Padre. ¿Engendrado desde dónde es? Desde adentro, ¿cierto? ¿Y creado? ¿Será que creado es lo mismo? No, porque yo puedo crear aquí afuera, pero engendrado es aquí adentro. Entonces, Dios en su amor envió a su Hijo para que por Él vivamos y tengamos la esperanza de volver a estar en su presencia, pronunciando las palabras Abba Padre. Y esas palabras Abba Padre tienen que ver con relación, tienen que ver con conocimiento. Porque, por ejemplo, esta bella Esmeraldita solamente le dice padre a nuestro hermano el pastor Carlos Cabello, porque fue engendrada por él y por la hermana Ili. Pero, ¿será que ellos vieron un niño por allí desamparado, lo adoptaron? ¿Y ese niño les puede decir padre? Claro que sí. ¿Pero es igual? Ciertamente no. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17 nos dice de la siguiente manera: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Cuál espíritu tiene el mundo hoy? ¿Cuál espíritu? De esclavitud. ¿Por qué tiene espíritu de esclavitud? Ciertamente porque no conoce a Dios y porque no conoce al Hijo de Dios. Y especialmente, y lo vamos a ver más adelante, no lo conoce como el Espíritu. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Cuál fue la comparación que hicimos en el niño recogido por el pastor Cabello? Que es adoptado. ¿Cómo somos nosotros ante el Padre después de la caída? Adoptados. Porque nos había secuestrado, por decirlo así, Satanás.
porque nos hizo esclavos del pecado. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que queremos decir cuando dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? ¿Cuál es ese espíritu que da testimonio? Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Sus hijos, dice el versículo, también herederos, herederos de Dios. ¿Y qué? Coherederos. ¿Y por qué somos coherederos? Porque el Hijo quiere compartir su herencia con cada uno de nosotros. Coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿cómo, hermanos? Seamos glorificados. Solamente aceptando a Cristo como el Hijo de Dios. ¿Será que este es un capricho decir esto? ¿Que debemos aceptar a Cristo como el Hijo de Dios? Ayer nuestro hermano Daniel Primera nos estaba enfocando en el concepto tradicional que se tiene de Dios. Y se nos ha enseñado que hay 3 dioses, que son coeternos y que son coiguales. Ahora bien, si hay 3 dioses coeternos y coiguales, pregunta, ¿quién es el Hijo de Dios? ¿Será que esto tiene algún sentido? ¿Será que esto tiene algún sentido? Claro que no. Solamente aceptando a Cristo como ¿qué? ¿Cómo qué? Como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, es que podemos reclamar la herencia que a Él le pertenece. Porque la herencia no es nuestra. ¿A quién le pertenece? Al Hijo legítimo, al Hijo engendrado. Pero que en su amor, ¿en el amor de quién? Del Hijo, quiere compartirla con nosotros. Así vemos a Cristo como nuestro hermano, ¿qué? Como nuestro hermano mayor. Pregunta, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? 1 Corintios 8:6. Esto es bien interesante. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Cuántos? Uno. El Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. ¿Por qué somos para Él? Porque fuimos creados por Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio, ese por medio, ¿será que nos hace una diferencia? ¿Será que plantea una diferencia? Claro que sí, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Cómo fue que Dios hizo todo? A través de. Tengan en cuenta esa palabra, esas 3 palabras. A través de. Todo Dios lo hizo a través de su Hijo. Entonces el tema de hoy, ¿cómo se titulaba? Hola Hijo, soy Dios, tu Padre Celestial. En la palabra Jesucristo se combinan la naturaleza humana como la naturaleza divina del Hijo de Dios. ¿Cómo se combinan? ¿En cuál palabra? Jesucristo. Jesús, allá está en Mateo, salvará a su pueblo de sus pecados, engendrado en naturaleza humana en el vientre de María. Esa es la palabra de Jesús. ¿Y significa qué? Salvador. Salvará a su pueblo de sus pecados. Pero Cristo, ¿qué significa Cristo? Significa el Mesías, el ungido por Dios, engendrado por el mismo Padre en un momento de la eternidad. Ahora vamos a unir las 2 palabras. Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo la palabra Jesucristo? Que el Señor tiene ¿cuántas naturalezas? 2. La divina como la humana. Tengan en cuenta eso. 2 engendramientos. Uno divino con un propósito. ¿Cuál propósito?
el de la creación, y uno humano con el propósito ¿de qué? Con el propósito de la redención. Dios no quiere que estemos huérfanos, pero al perder su conocimiento, verdaderamente así nos sentimos. ¿Cómo se siente el mundo aquí, afuera? Los que son de aquí o los que han venido de visita, ven personas de aquí para allá con una desazón total. Voy de aquí para allá, ¿qué me espera mañana? Tal vez el martes es Navidad y tengo que llevar regalos, buñuelos, natilla. ¿Y qué va a pasar después? ¿Hay una esperanza? ¿O su esperanza es tan pequeñita, tan reducida, que tengo que correr y si no tengo los medios, tengo que robar, ¿cierto? Para darle un momentico de alegría a mi familia. ¿No sería mejor colocar nuestra esperanza en el Dios eterno y en la salvación trazada por Él a través de su Hijo? Combinación celestial. Dios y Cristo, un propósito. Dios y Cristo, un propósito. Segunda de Timoteo 2:19 nos dice de la siguiente manera: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Qué dice? El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre ¿de quién? ¿Cuántas veces invocamos el nombre del Padre y del Hijo de manera profana? ¿Qué creen que siente nuestro Padre Celestial? El pecado generó miedo. El perfecto amor genera seguridad y esperanza. ¿Dónde vemos que el pecado generó miedo? Allá en la caída, en Génesis capítulo 3. Ahí vemos que el pecado que generó. Y si yo tengo miedo, ¿me acerco o me alejo? Me alejo, tal vez me escondo, porque tengo miedo. Y esto fue lo que hizo Adán. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Pregunta: ¿de qué estaba desnudo Adán? De la gloria y de la justicia de Cristo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Dice Dios: ¿has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? ¡Ay, qué tremendo, hermanos! De nuevo, ante su presencia. Miren el contraste entre lo que leímos en Génesis 3, el miedo, y lo que hace estar en la presencia del Señor. ¿Qué es lo que hace? Primera de Juan 4:18 dice así: en el amor no hay temor. Muchas veces hemos definido el amor como un sentimiento. Y muchas veces hemos leído en la palabra que Dios es amor. ¿Y qué leímos en Juan 3:16, el centro del Evangelio? Porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dice que en el amor no hay temor. O sea, ¿que eso qué significa? Que si tengo al Hijo de Dios en mí, ¿voy a sentir temor? ¿Cierto que no? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué fue lo que perdió o lo que perdieron Adán y Eva en el Edén? La presencia del amor. La presencia del amor. Y al perder la presencia del amor, que es Cristo, ¿cómo se sintieron? Desnudos. Porque el temor lleva en sí castigo. ¿Cuál fue el castigo en el Edén? Te tienes que ir con dolor. Ustedes recuerdan que el Señor tuvo que colocar 2 querubines allí con espadas refulgentes para que el hombre ya caído no volviese y tomase del árbol de la vida y se perpetuase el pecado.
Sigue diciendo el versículo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hay situaciones en el mundo como las pestes, las guerras, la desazón, una catástrofe que pueda venir. Y entonces las personas dicen, Dios mío, sálvame por favor. Y se acercan a Dios, ¿por qué? ¿Por amor o por temor? Ciertamente se acercan a Dios por temor. ¿Y por qué se acercan por temor? Porque no tienen a Cristo en su corazón. Solamente Cristo es el perfecto amor, pues actuando ¿qué? En su naturaleza divina nos acompaña como lo prometió todos los días hasta el fin del mundo, manifestándose como el Espíritu Santo, el Consolador, fortaleciéndonos y siendo nuestra esperanza de gloria. ¿Será que el Señor iba a mentir cuando dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Cierto que no? Juan 14:6 dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, ¿quién? Nadie viene al Padre sino por mí. ¿De cuántas personas se nos habla en este versículo? De dos personas. ¿Quiénes? El Padre y el Hijo. ¿Y quién es al que debemos ir? Al Padre. ¿A través de quién? A través de su Hijo. Solamente hay una forma de volver a estar en la presencia de nuestro Padre Celestial, y es a través ¿de quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios se da a conocer. Miren que esto es muy importante, amigos, visitas que se encuentran aquí. Dios se da a conocer. La tradición nos ha colocado a Dios como si fuera un concepto, lo dijimos al principio, o como si fuera algo misterioso, lejano, inalcanzable. Pero Dios se da a conocer. Colosenses 1:27 nos dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Quién da a conocer esas riquezas? Dios. Pero miren lo que va a decir. ¿Qué es? ¿Cuál es ese misterio entre los gentiles? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Y qué pasa cuando un misterio es develado? Deja de ser un misterio. Mateo 1:23 nos dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo se iba a manifestar Dios después de la caída? A través de su Hijo amado. Juan 14:7-9 nos sigue diciendo ahí, si me conocieseis, miren lo importante de la palabra conocer, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Qué está diciendo el Hijo de Dios? ¿Cómo conocemos al Padre? Conociendo al Hijo. También me conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, ¿qué fue lo que le dijo Felipe? Y es la pregunta tradicional, o la pregunta así como tonta, digámoslo así. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. ¿Qué pasa, mis queridos hermanos, si yo saco este párrafo de contexto? ¿Qué se puede entender? Que el Padre es el mismo Hijo.
Pero miren que dice, miren todo el contexto. El que me ha visto a mí, o sea que Cristo es ¿qué con respecto al Padre? Su imagen, su espejo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Solamente el Hijo es la imagen fidedigna de su Padre y quien le da a conocer. Si yo me postro ante una estatua, si yo me doy golpes de pecho o hago un dibujo de Jesús o de María o de los santos, ¿voy a conocer al Padre? Ciertamente no. ¿Cómo es que le conozco entonces? A través de su Hijo, que es la imagen del Padre. Pregunta: ¿cómo se manifiesta el Espíritu de Dios? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu de Dios? Dice el salmista David, en el Salmo 51, muy conocido: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Miren lo interesante: no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cómo enlazas tú el gozo de tu salvación al Santo Espíritu? ¿Será que el Santo Espíritu es diferente al gozo de la salvación? O la pregunta la cambiaría: ¿quién es el que nos da la salvación? El Hijo de Dios, Cristo Jesús. Luego, cuando dice no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿qué es lo que está diciendo? No me quites a tu Hijo. No me quites a tu Hijo. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Pregunta. ¿Cuál es el espíritu que no debe ser quitado de nosotros y por el cual nos reconocemos hijos de Dios? Hijos de Dios. ¿Cuál es ese Santo Espíritu que nos hace reconocer y nos hace decir Abba Padre? Romanos 8, 9 al 14. Dice ahí: para los hijos de Dios, para los hijos de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, porque el que vive según la carne, ¿qué pasa? Tal vez es hijo, sigue siendo hijo por creación, pero por redención, creo que no. Pero dice a sus hijos: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Y quién es el Espíritu de Dios? Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿el Espíritu de quién? ¿Por qué será que no dice aquí en este contexto no tiene el Espíritu Santo como si fuera una persona diferente? Porque ciertamente está especificando que el Espíritu de Dios en su Hijo, en nosotros, ¿es quién? Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, ¿quién es el que debe estar en nosotros? Ahí lo dice, Cristo. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? ¿La nuestra? La justicia de Cristo en nosotros. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, ¿cuál Espíritu? ¿Cuál Espíritu? ¿Algo místico? ¿O será un carácter? ¿O será alguien? Es alguien y también es un carácter. Es el carácter de Cristo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, pregunta: ¿yo puedo en mi naturaleza caída hacer morir las obras de la carne así? Yo creo que no puedo. Es imposible.
Solamente Cristo en mí puede hacer esa transformación. Sigue diciendo, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿quién es el Espíritu de Dios? Cristo. Estos son hijos de Dios. Miren la palabra cómo es de fácil, queridos amigos y hermanos. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que tienen el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo llamamos a Dios Abba Padre? Porque tenemos un hermano mayor que se llama como Cristo Jesús. Para conocer a Dios debemos conocer a su Hijo. Pues nadie va al Padre sino a través de ¿quién? De su Hijo. Una voluntad en contexto. Vamos a ver qué quiere decir esto, una voluntad en contexto. Juan 6, 37 al 40. Vamos a ver qué dice allí. Todo lo que el Padre me da. ¿Quién está hablando? Cristo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, ¿qué hace? No le echo fuera, porque he descendido del cielo. ¿Para qué? ¿Para hacer su voluntad? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué fue lo que vimos en Juan 3:16? Hay alguien que envía y hay alguien que es enviado. Pregunta, ¿quién es el mayor? ¿El que envía o el que es enviado? El que envía. ¿Y el que es enviado qué hace? La voluntad del que le envió. Sigue diciendo. Y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer la voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite ¿cuándo? ¿Cuándo? En el día posterior. ¿Será que esto tiene que ver con la tradición de la inmortalidad del alma? ¿Qué se nos ha vendido? Que tu familia se muere y se va directo al cielo. Pero aquí nos habla de algo, de resurrección. ¿Y esa resurrección es a través de quién? De Cristo. Solamente en Cristo hay salvación. En su oración de Juan 17, el mismo Hijo lo declara así. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios es muy sencilla. La palabra de Dios es muy fácil. No necesitamos acudir a eruditos. No necesitamos acudir a personas que hayan estudiado 5 o 10 años en la universidad. Cualquier persona con corazón humilde puede entender lo que Dios ha trazado en su palabra. Hay un Dios, ¿quién es? El Padre. Hay un Hijo, ¿quién es? Cristo Jesús. Hay un plan de salvación trazado entre el Padre y el Hijo por amor a la raza humana caída. Cuando el Señor quiso hacer discípulos o hacer seguidores, ¿por qué no llamó a los teólogos de su tiempo? ¿Sería que las señales no estaban ahí, prestas? Los fariseos, los saduceos, los escribas entendían muy bien que había un Mesías que había de venir. Pero si llegó el tiempo, mis hermanos, y ellos no estaban apercibidos. ¿Y por qué no estaban apercibidos? Porque ellos estaban bajo el yugo de Roma. Eran tributarios de Roma.
Y al no estar apercibido, solamente unos sabios por allá en Oriente y unos humildes pastores conocieron que había venido el Mesías y fueron a buscarle y no lo encontraron en un palacio real, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A dónde lo encontraron? En un humilde pesebre. El Hijo de Dios se había revestido de la naturaleza humana para venir a salvarte a ti y a mí. Entonces, mis queridos hermanos, es tiempo de conocer a Dios, porque a través del conocimiento de Dios y de su Hijo encontramos la vida eterna. Vamos a terminar con una oración. Vamos a los que se puedan, vamos a orar. Amante y misericordioso Señor, nuestro Padre Celestial, gracias, infinitas gracias, porque diste lo más preciado, tu Hijo engendrado, Cristo Jesús, Señor nuestro, esperanza de gloria para cada uno de nosotros. A través de Él en nosotros, el temor desaparece, porque en el verdadero amor, Cristo Jesús, no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Y hoy necesitamos más que nunca, para un mundo que se conmueve en la idolatría y el pecado, necesitamos a Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Sabemos que necesitamos esa lluvia tardía y hoy estamos aquí congregados desde diferentes lugares del mundo, desde diferentes lugares de este país, solamente para conocer más de ti, Señor. Muéstranos, Señor, más de ti. Regálanos tu Santo Espíritu y permite que tengamos ese poder para predicar el mensaje final, la exhortación final, el mensaje de los 3 ángeles a un mundo que se pierde. Haznos, Padre, vasijas útiles en tus manos. Llénanos de tu Espíritu. Regálanos tu Espíritu. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. Amén.